Shalom Obraja, bienvenidas al estudio del Daf Yomi, Shavua Tuvo Mevoraj. Hoy vamos a estudiar desde Hashem la página 80 del tratado de Ketubot. Comenzamos en la Mishnah al final de la página 79 y nos dice la Mishnah: Hamotzi otzaot al nechsei ishto. Una persona que tiene gastos por los bienes de su esposa. Estamos hablando de nechsei milog, es decir, los bienes que el keren, el capital inicial, le pertenece a ella, pero lo que se revaloriza o los frutos que da ese bien le pertenecen a él. Pues a él, ¿qué le conviene? Que ese bien fructifique, lo quiere mejorar. Ahora, para mejorarlo, él gasta dinero. Ese dinero, dice Motzi, Otzaot al Nixei Ishto, Otzi Arbe, Veajal Kim'a, o Kim'a, Veajal Arbe, Mashe Otzi, Mashe Ajal Ajal. Es decir, ya sea que invirtió mucho, pero le dio poco resultado, y comió pocos frutos de ello, o que invirtió poco, pero le dio muchos resultados, lo que sacó, lo que comió, es decir, los gastos que gastó y lo que comió es lo que queda. Ahora, o sí, velo ajal, pero si invirtió en esos bienes, no tuvo frutos, no comió de esos frutos, Yishaba, Kamaotzi, Veitol, es decir, va a jurar cuánto gastó y sobre eso va a cobrarlo. Nos dice la Gemara, Vekama Kimaa, ¿qué se llama que comió pocos frutos de ello? ¿Cuánto es ese poco? Dice la Gemara, Amar Rabiasi, Afilu, Grogere Takat, Veushachla de Kabod. Es decir, incluso que comió solamente un higo seco, pero lo comió de Kabod, de una manera respetable, es decir, que lo comió bien, sentado en la mesa, etcétera, como se come, con eso es suficiente para decir que ya tuvo beneficio, ya comió algo de esa inversión. Continúa la Gemara y dice, Amar Rabiaba, hambre de Rab. Dijo Rabiaba, que se dijo, el Beta Midrash de Rab, Afilu, Shigra de tambre, incluso si comió el pozo, es decir, los residuos de lo que queda cuando se hace licor de dátil, es suficiente para decir que comió algo de esos frutos. Vino Rab Bibi, dice, si comió chutzbah de tambre, perdón, shigra de tambre, son dátiles muy pequeños, al contrario, es decir, estos son dátiles que son muy pequeños y están todos pegados los unos a los otros. Ahora, esto es la chutzbah de tambre, son ese pozo, esos residuos de cuando se hizo el licor. Ahí preguntan Mai, y sobre este caso respondieron los sabios Teiku, es decir, repetimos, con que haya comido solamente un higo seco y lo comió del escabot, ya es suficiente para la primera opinión. La segunda opinión dice, incluso si comió shigra de tambre, es decir, dátiles pequeños, unidos unos con otros, que incluso que sean menos de una grogueret. De todas maneras, si los comió de una manera importante, entonces se llama que comió frutos. Y la tercera es la pregunta que hizo Rab Bibi, si comió chutzbah de tambre, es decir, los residuos de dátiles cuando se hace licor de dátil, y ahí los sabios no llegaron a una respuesta, quedaron en Teku esperando que llegue Eliau a Nabi. Continúa y dice, la Gemara, lo ajla del escabot. ¿Qué pasa entonces si no lo comió ahora del escabot? Mai, ¿cuál sería la ley? Amarula dijo, Ula, plíguebe. Hay una discusión sobre esto. Amorae Bemaraba, tres Amorae Bemaraba, dos Emoraim, dos sabios, están discutiendo sobre este punto en la tierra de Israel. Hadamar, uno dice, Beke Isar. Hadamar, Beke Dinar. Es decir, uno dice que si no comió del escabot, pero comió el tamaño de un isar, o el valor de un isar, es una moneda, el isar italquí, entonces sería suficiente. Y el otro dice, no, que tiene que ser como un dinar. Hambre dayane bepumbedita, dijeron los dayanim, los jueces en Pumbedita. Dice aquí Rav Papa bar Shmuel, Abad Rabiuda Uvda Bejabiles de Morot. Es decir,
así actuó Rabbi Judá, es decir, que el marido con esos bienes tomó la carga shel milog, jabilés de morot, es decir, tomó de del campo, ¿sí? Que era un bien de la esposa, milog, tomó jabilés de morot. De morot son las parras, las hojas, así, y se lo dio a comer a sus animales. La carga y después vino a divorciar a su esposa. La viuda, ¿sí? Contó lo que comieron los animales como que el marido tuvo provecho de ese campo. Y decretó Shema Sheotzi, que lo que gastó, gastó. Bueno, Yahó Litboa, Otzeotavi no podía cobrar sus gastos. Explica la Gemara y dice, la viuda de Taame. Es decir, la viuda actuó así por su forma de opinar, su punto de vista sobre esta ley. Sheaf im ejeshiv agilat de morot, que agilat perot. Es decir, que él considera lo que los animales comieron, que fuera un beneficio para el marido, como si el marido hubiese comido de los frutos de ese campo. De amar, viuda, pues dijo la viuda, Ajla, Orla, Sheviit, Okilayim, Arezo, Hazaka. Es decir, nos dice la viuda sobre 3 tipos de Hazaka de un campo. Es decir, ¿qué significa la Hazaka de un campo? Que una persona que viene y hace una acción en la que él toma posesión del campo, ese campo ya se llama que es suyo. Pero incluso, si vino esta persona y comió de un campo, tomó frutos que son orlá. ¿Qué son frutos que son orlá? Sabemos que los árboles frutales en Israel, los 3 primeros años está prohibido comer sus frutos, se llama orlá. A pesar de ello, si los árboles eran orlá, pero él no comió de orlá. Ajlá aquí no se refiere a que comió, sino que utilizó. ¿Qué hizo? Cortó la madera de esos árboles de orlá y se sirvió con ellos, que no están prohibidos sacarles provecho como los frutos. La madera está permitida. O si es que utilizó madera de Shevi'it, el 7º año, que es Efker la col, o Kilaim, o mezcla de frutos de diferentes especies, que está prohibido está prohibido comerlos, pero no está prohibido sacar provecho de ellos. Arezojas acá, la persona hizo un acto de adquisición, es decir, se presupone ya que ese territorio es suyo, a pesar de que estaba prohibido, tiene algún tipo de prohibición. Entonces aquí, ¿qué pasó? Solamente el hecho de sacar algún tipo de provecho de ese campo, ya lo considera la viuda como que el marido tuvo un provecho y por lo tanto no puede venir a cobrar de la esposa. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rav Hizda, dijo Rabbi Yaakov en nombre de Rav Hizda, Amotzi Otzaot Anichseishto Ketana. Otro caso. Si una persona viene e invierte en los bienes de su esposa, pero su esposa es menor, ¿cuál es la cuestión aquí? Que puesto que ella es menor, esos Kiddushin son de Rabanán y ella puede venir en cualquier momento cuando crezca y decir, se acabó, no quiero seguir casada. Ahora, ¿él qué va a hacer? Va a invertir con el miedo de que su esposa va a decir, no, yo ahora no quiero seguir casada, y él la tiene que soltar. Pues todo lo que invirtió lo va a perder. Entonces dice, que motzi anixé ajer dame. Es decir, es como aquella persona que viene a invertir en los bienes de otra persona. Aquí diría, Ilu, aris, shishbiach karka. Es decir, es como un aris. El aris es una especie de jardinero, una especie de persona que viene a ocuparse del terreno de otra persona, trabaja ese terreno, lo mejora ese terreno, y a cambio de ello recibe una parte de la producción. Entonces aquí sería lo mismo. Si esta persona está trabajando o mejorando el terreno que es de su esposa, sabiendo que en cualquier momento la esposa se puede decir, chao, si te he visto no me acuerdo, entonces se lo considera como un nariz. Y a fin de cuentas, todo lo que él va a invertir para mejorar ese campo, va a poder cobrar por su trabajo. Y explica la Mara, Maitama, ¿cuál es el motivo que fijaron así los sabios? Abdu barra bananta canta. Es decir, los sabios hicieron un decreto sobre esto para la mujer pequeña. Kihaji de lo nifsedinhu
¿Para qué? Para que no venga a deteriorarse el campo. ¿Por qué? Porque si el marido dice en cualquier momento, ella me puede decir, se acabó y no cobras nada. Entonces, ¿para qué me voy a molestar en mejorar ese campo? ¿Para qué voy a trabajar ese campo? ¿Para qué voy a abonar ese campo? Entonces, para que esos bienes de la mujer no se echen a perder. Entonces los sabios le dijeron, no te preocupes, si vas a invertir en el campo, por lo menos vas a poder recibir tu salario como si fueses un aris. Ay, teta, esa mujer, de Naflula Arba Meazuze, le recibió como herencia o como regalo 400 zuz, 400 monedas. Ve Josai, pero estaba en donde? En la ciudad de Josai. Ahora, ese Josai estaba muy lejos de donde ella vivía. ¿Qué hizo el marido? Fue a buscar esa herencia. Azil Gabra fue el marido, Apek Shit Mea. ¿Y qué pasó? Que para ir a recoger ese dinero gastó 600 monedas. Aite Arba Mea trajo 400 monedas que le pertenecían a la mujer. Es decir, gastó 600 para traer las 400 que le correspondían a la mujer. Beja de Kaate, cuando estaba llegando de vuelta de Bejosae, Isterich le Hazuza. Tú necesitó una moneda más. ¿Sí? Beshakal Minaihu, y la tomó de los 400 zuz que eran de la mujer. Atale Kamed de Rabbi Ami. Entonces, al final, ¿qué pasó? Que este hombre, la mujer, se divorció. Entonces vino ella delante de Rabbi Ami y pidió, Besharoto Haimhu, Zakai le Kabel etashesh meot zuz shotzi. Es decir, viene el marido y le dice, espera, yo gasté 600 monedas para traerle sus 400 monedas. ¿Me las pueden dar de vuelta, por favor, los 600? ¿Sí? Como Mishotzi, es decir, lo que saqué, saqué. Es decir, saqué y no recibí nada a cambio. Entonces ahí juro que saqué 600, me tienes que dar 600. A Marlé le dijo Rabbi Ami, tu ley es como, como hemos explicado en la Mishnah, Shemasha otzi otzi, umasha halajal. Lo que sacaste, y lo que comiste, comiste. Puesto que tomaste un zuz del keren, del valor de la mujer, de los 400 zuz, entonces algo comiste poco, invertiste mucho, comiste poco, es lo que hay. Lo que sacaste, lo que comiste, comiste. Hablule Rabbanan le Rabbi Ami, le lo sabes a Rabbi Ami, Hanemile, es decir, esto de que lo que sacó, o lo que comió, eja de que aja el pere. Estábamos hablando de lo que produce ese campo, es decir, del excedente de producción. Pero, carne ágil. Aquí él tomó del keren, es decir, del valor del capital inicial, de los 400 que eran de ella. Y esto es un gasto. Entonces, si es así, dijo Rabbi Ami, Habale que otzi velo ajal. Entonces es realmente como la ley del que gastó y no tuvo ningún provecho de ello, que jure cuánto gastó y que tome su parte. ¿Qué más vimos en la Mishnah? La persona invirtió y no tuvo ningún beneficio, no comió nada de ese campo. Y Shabbat Kama otzi veitol, que jure y que cobre. Amar Rabbi Asi. Behu. Y esto que estamos diciendo es únicamente que Sheyesh Shebach Keneged Otzaah. Es decir, cuando lo que él gastó fue para mejorar. Sheishbiach Habal Hu Lefajot Keshiur Otzaotav. Es decir, por lo menos lo que él gastó sirvió de mejorar el campo. Explica la Gemara, Lema Irgeta, ¿para qué me cambia esto en la alhaja? Amar Abaye dijo Abaye, Sheim Haya Shebach Yeter Al Otzaah. Es decir, si aquello que se revalorizó el campo es más que lo que gastó, un hotel, velo él directamente puede cobrar. El campo valía 1000, yo invertí 300, y ahora el campo vale 1500. Dice, ¿sabes qué? Los 300 que invertiste, te los puedo llevar sin ni siquiera jurar. Amarle Raba le dijo Raba Valle, Imken, si es así, ate le iarume. Dice, si me vas a decir esto, ¿qué va a pasar? Que los maridos van a mentir
sí van a decir que gastaron menos de lo que gastaron y entonces va a haber un beneficio, se van a llevar todo. El amarraba entonces dijo Rab, y Maya Utsa Yetera la Sheba, que si lo que gastó fue más de lo que se revalorizó el campo, en lo ela Utsa Shiur Sheba, solamente va a poder cobrar aquello que se revalorizó y solamente Bishbua, a través del juramento. Y vaya Leu, vinieron a preguntar, Baal Sheori Arisin Tachtab, un marido que vino y para encargarse del campo de su esposa contrató a unos Arisin, es decir, a unos jardineros, vamos a decir, que van a ir a trabajar el campo de la mujer para que ellos reciban Mechza o Shelish Meaperot, la mitad o un tercio de los frutos del campo. Y el marido comió poco. Y después se divorció la mujer. Mahu, ¿cuál es la ley sobre estos arisim, estos que vinieron a trabajar? ¿Acaso van a seguir, no van a seguir, van a cobrar, no van a cobrar? Ahí Madata de Baal Nahid, es decir, los arisim fueron a trabajar el campo por, por el marido, es decir, porque el marido tenía la potestad de recibir lo que gastó una vez que comió un poco de ello, y está el culejo, entonces ahora también cuando el marido ya no tiene potestad sobre el campo, tampoco ellos tienen potestad, o Dilma, o a lo mejor, Adate de Ara Najit, es decir, bajaron a trabajar el campo, ¿por qué? Por la necesidad del terreno, que alguien lo trabaje, es decir, como un aris normal. De Ara Kaima, le aris Kaima. Y mientras siga existiendo esa tierra, ellos siguen siendo los arisim. Y entonces les corresponde su parte. Entonces pregunta la Gemara sobre esta duda y dice, Matkif le Rabba bar Rab Hanan, le preguntó Rabba, el hijo de Rab Hanan, Maishena mehayored le toxa de Javeró, uneta'a shelo birshut. Dice, este caso que tú me estás contando, ¿cuál sería la diferencia con una persona que va a trabajar el campo de su compañero sin permiso? Es decir, una persona va, encuentra un campo que está desocupado y dice, ¿sabes qué? En lugar de que esté ahí desocupado, lo voy a trabajar y voy a comer esos frutos. ¿Cuál es la ley? Shamin lo veyado a la tachtona. Es decir, que si mejoró más de lo que gastó el campo, me cabe el etotaotab. Recibe solamente lo que gastó. Veimotzia yetera. Pero si gastó más dinero de lo aquello que se revalorizó el campo, en lo de la shebach shiur yetzia, sino que solamente va a tener cuánto se revalorizó como gasto, como dinero que va a poder cobrar. Ven que si es así, Afkan Sarich Liyot, también así debería ser aquí. Es decir, que la ley de los arisim sea como esta, como la persona que va a mejorar un campo sin permiso. Lomar, ¿y de dónde vendrías a decir que no reciben nada? Entonces, responde la Gemara y dice, Hatam, es decir, el que baja al campo de su compañero sin permiso, si no fuese que él bajó al campo y lo mejoró, le caínish de tarja, nadie se hubiese ocupado de ese campo. Ajá, pero aquí, los arisim, si ellos no hubiesen ido, y cabal de tarja, el marido se hubiese encargado de trabajar ese campo. Entonces explica la Gemara, Mai habe ala, es decir, ¿cuáles son las partes de la duda? Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua. Dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua. Haizinan y Baal Arisu, Istalek le Baal, Istalkulehu. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si el marido hubiese estado dispuesto a trabajar en la tierra, entonces desaparece el marido, desaparecen ellos. Pero si y va al Lavarisu, pero si el marido no hubiese trabajado esa tierra, Ara le Arise Kaima, esa tierra queda como si ellos fueron arisim por causa del terreno, no por causa del marido, y entonces les corresponde su parte. Y vaya, le vinieron a preguntar, va al Shumahar Karka le Perot. Es decir, el marido que vendió el terreno, desde Joshua Karka,
le dejó el perot, manjar de mujer. El marido vendió el derecho que él tiene sobre los frutos del campo. Bien, dijimos que el campo le pertenece a la mujer, los frutos son del marido. Él los vendió los frutos. Mau, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso puede hacer eso? ¿Cuáles son las partes de la duda? Dice, mi ambrinan, ¿acaso decimos mai de cane acne? Es decir, aquello que Sheuki Bel, Bezahame Aisha, Ignala Ajerim, aquello que él adquirió de su esposa, él lo puede hacer adquirir a otros. O Dilma, o a lo mejor. Aquí no le Rabanán, aquello que fijaron los sabios. Perot la Baal, que los frutos del campo son para el marido, Mishum Rebach Beta, porque es para que haya una ganancia en la casa. Es decir, ¿dónde se van a comer esos frutos que el marido recoge del campo? En la casa. A Baal les abúnelo, pero no le dieron el mérito, la posibilidad, la potestad al marido de venderlos o de dárselo a otros que disfruten de ello. Yehuda, Mar Bar Maremar, Mishme de Rabba Amar, dijo Yehuda, Mar, el hijo de Maremar, en nombre de Rabba, dice, Masha sa asui, es decir, aquello que fue hecho, es decir, si lo vendió, se vendió. Rafapa Mar, Mishme de Rabba, y Rafapa dijo en nombre de Rabba, es decir, están discutiendo sobre cuál fue la opinión de Rabba, lo sabe lo clum, es decir, aquello que hizo no sirvió para nada. Amar Rafapa, dijo Rafapa. Ah, de Yehuda Mar. Maremar, aquello que dijo Yehuda Mar y dijo Maremar. Perdón, lo la Beperushe Itmar. Es decir, no lo escuchó esto de la boca de Rabba. Era Miklala Itmar, sino que lo dijo por un razonamiento. Es decir, porque él vio algo que ocurrió y dijo entonces así es como debe pensar Rabba. De ahí Teta, esa mujer. De ahí la le Gabra tre Amahata, que cuando se casó le trajo a su marido con ella dos sirvientas, es decir, son Nixé Milog, son bienes Milog, es decir, que las sirvientas son de ella, pero lo que las sirvientas produzcan lo puede disfrutar el marido. Ahora, ¿qué pasó? Azal Gabra, un Sibiteta Jarite. Bien, el marido se casó con una segunda mujer. Ayelá Jaraminayu, y cogió, y de las dos sirvientas, dijo, una va a ser para mi segunda esposa. Ahora, Atai le came de Raba. Vino esta mujer, la primera mujer, delante de Raba. Besabja y se quejó, gritó. Lo Ashgach va. Raba no le hizo caso. Van de Haza Sabar, aquel que lo vio, ¿qué pensó? Mishum de Sabar, que esto fue así, ¿por qué? Porque Raba opina, Mashasa Azui, aquello que el marido hizo, está hecho. Velohi, en realidad no fue así. ¿Por qué fue que Raba dijo, ok? Mishum de Rebach betaha ka Rebach. Es decir, Raba, ¿qué es lo que opina en realidad? Que lo que tiene que haber es Rebach beta, es decir, si vendió, pero con la venta consigue un Rebach beta, es decir, que haya algo más en la casa, entonces funciona la venta. Aquí, ¿qué pasó? Que de las dos sirvientas, es verdad que tomó una y se la dio a la segunda mujer, pero esa segunda sirvienta sí que va a seguir aportando al Rebach beta. Y por eso Raba no le dijo nada a la mujer, no le hizo caso. Veirje, ¿te acuerdas de la ja? Vaya a carca de perot, lo asablo clum. Es decir, si yo vendí los frutos del campo de mi esposa, no hice nada. Maita, me acuerdo el motivo. Abaye Amar, dijo Abaye, Haishinan Shema Taxif. Es decir, que sospechamos que no vaya a ser que el campo acabe siendo estropeado. Es decir, que el comprador no va a ser tan meticuloso en abonarlo y en trabajarlo como se debe. Rabba Amar, dijo Rabba, Mishum Rebach Beta. Es decir, tiene que haber una ganancia para la casa. Explícame ahora, Maid Benayo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos casos? Y Benayo, está la diferencia. Arad Mikarab le meta. Si el terreno está cerca de la ciudad, que según el motivo de Abaye, de que no vaya a ser que lo abandonen en el campo, no va a ocurrir. ¿Por qué? Le calcula carga, es decir, el marido va a sospechar que se puede llegar a estropear el campo. Y
y el marido se va a preocupar de que se haya trabajado ese campo. Ahora, según el punto de vista de Rabba, es decir, que haya una ganancia en la casa, Gambezeno y Limcor. Pues aquí tampoco podría vender. Shemikol Makom en Rebachbeta. Si vendió los frutos, no van a llegar a la casa. Y Namit, también podemos decir, Abal Arisu, que si el marido en sí mismo es un Aris, es decir, él se va a ocupar de trabajar la tierra, luego ve de tacarca, no tenerle coaj, raqueta perotasman, le va a dar solamente las frutas al comprador. Y Nami, también podemos decir, Zuze, Beka Abid Beu Iska. Es decir, que el dinero que recibe de la venta de las frutas hace, compra mercancías que traen rebaj beta, es decir, trae una ganancia para la casa. Muy bien, pasamos a otra Mishnah. Esta Mishnah nos va a hablar, nos va a juntar dos temas que conocemos. El primero es lo que empezó a decir la Mishnah al principio de este capítulo, ¿sí? Es decir, si le recayeron una herencia a la mujer o unos bienes cuando está comprometida o cuando ya está casada, habíamos visto todas esas posibilidades. La segunda parte que vamos a ver dentro de este mismo concepto es, esto lo vimos para una mujer que se casa, pero ahora vamos a ver cómo es la ley para una yevamá, es decir, una mujer que estuvo casada, murió su marido sin hijos, y entonces ella ahora tiene que recibir el yibum de su cuñado. Entonces, dice así, Shomer Yavam, es decir, la mujer que está esperando que le hagan yibum, Shenafrula Nehasim, que recibió bienes, porque le regalaron, porque los heredó. Es decir, el marido ya murió, ella ahora mismo es viuda, pero él lleva más, tiene que esperar a que el hermano de su marido difunto le haga yibum. Modín Bechamay y Betilel, ¿están de acuerdo Bechamay y Betilel? Que mujeres de notenes de Kayam, que si vende o regala esos bienes, esa venta funciona. No, el Yabam no puede decir nada sobre ello. Ahora, meta, pero si murió la mujer, ¿sí? Antes incluso de que le hagan yibum, Maya Asu Bechtubata, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con su ketubá? ¿Quién va a heredar el mané o los mataim, zuz, que el marido se había comprometido a darla? Ubenehasim, Anichnasim, Vayotziim ima. ¿Y qué vamos a hacer con los bienes que son milog? Es decir, que entran y salen con ella. Bechamay, Omrim dice Bechamay, Yehalku, Yoshea Haba, Alim Yoshea Haba. Es decir, que se dividan los bienes, los herederos del marido, con los herederos del padre. Es decir, ¿quiénes son los herederos del marido? El hermano, etcétera. Y los herederos del padre es el padre o los hermanos de ella. Betilel Omrim, Nehasim, Bejeskatán, Uketubá, Bejezkat Yorshe Habaal. Es decir, los bienes que son Barzel, que son bienes que aportó como un bien que es inamovible, esos quedan en la potestad de quien los tiene. La ketubá, es decir, el valor de la ketubá, el mané o los 200 monedas, las 100 o las 200 monedas de la ketubá, quedan entre los herederos del marido. Unehasim, Anichnasim, Vayotzeim ima, los Nichsem milog, Bejezkat Yoshe Ha'ab, quedan en la potestad de los herederos del padre. Muy bien. Ahora dice, Inia Jajib Maot, es decir, que el que le hace yibum a la esposa de su hermano, a pesar de que ella es su esposa para todos los puntos de vista, de todas formas, no está obligada a darle una ketubá, sino que la ketubá va a depender de los bienes del marido difunto. Ahora, por lo tanto, Iniach Ajiv Maot, si el hermano difunto dejó monedas, dejó efectivo como herencia, y el Kaj va en carta, con esas monedas va a comprar un terreno, Beu el perot, y el Yabam va a comer los frutos, pero el terreno es el bien que le pertenece a la mujer. Perotas de Lushim Minakarka, si dejó frutos, mercancía que no está conectada a la tierra,
Y el kaj bahem karka veu ojel perot. Es decir, con esos bienes van a comprar un terreno y él va a comer las perot. Amar Rabbi Ami dijo Rabbi Ami, perdón, mejubarim la carca. Ahora, si dejó mercancía, frutos que están unidos a la tierra, y ahí dice Rabbi, Amar Rabbi Meir, perdón, dijo Rabbi Meir, Shamimotan, Kama en Yafim beperot, Kama en Yafim beloperot, es decir, se evalúa el campo. ¿Cuánto vale el campo con frutos y cuánto vale el campo sin frutos? Y la diferencia es lo que valen los frutos. Con ese dinero se compra un terreno. Dice, Yilkach Bahem Karka, con eso, perdón, amotar, la diferencia. Con eso se compra un terreno. Vehu, el Yabam, la Perot, va a tomar los frutos de ese campo. Los sabios dicen, Perot, Amejubarim Bakarka, las frutas que están unidas al campo, al suelo, Shelo, son de él. Atelushim y Karka, los que están separados del suelo, Kola Kodem, Zahabahem. Todo el que se adelante, el primero que lo tome, tiene el potestad sobre ellos. Kadam Hu, si primero lo tomó él, Zahá, son de él. Katmahi, si ella los tomó primero, y el Kach va en Karka, con ello va a comprar un terreno. Veogel, Aperot, y el marido, el Yabam, va a comer los frutos. Ahora, ¿qué pasó si Kenasaha Yabam? El Yabam le hizo Kidushin, se casó con ella. Arehi que Ishto lejó lavar. Esta mujer es como su esposa desde todos los puntos de vista. Wilbad, con la única diferencia de que la ketubá de esta mujer queda hipotecada a los bienes del primer marido. Es decir, que si tiene que cobrar la ketubá, la que va a cobrar de los bienes del primer marido. Y no de él, Yabam. Lo llamarla, y no le puede venir a decir, haré ketubate. Aquí está el valor de tu ketubá, munajat al shulchan. Mira, te pongo aquí sobre la mesa lo que vale tu ketubá. Tómala y seguimos adelante. Dice, no, el akol nehasab ajarain liktubata. Es decir, todos los bienes del marido difunto están hipotecados por la ketubá. No puedes decir el yabam, cóbrate de aquí, toma, aquí tienes para cobrarte la ketubá. No, ella va a cobrar cuando tenga que cobrarlo de donde quiera. De la misma manera, cualquier persona. ¿Sí? Vejen, lo yomar adam le ishto hare ketubatech munach al shulchan. Nadie le puede decir a su esposa, aquí está, cóbrate de aquí la ketubá, aquí está sobre la mesa te pongo, ela kol nehasab harein la ketubata. Todos los bienes del marido están hipotecados con la ketubá. Ahora, el Yabam se casó con la Yebamá de Gersha y después la divorció. En la ketubá, ella solamente cobra la ketubá. Y ahí él puede ya vender los bienes del hermano difunto. Pero mientras no la haya divorciado, no puede. Si después de que la divorció, Ejezira, sabemos que hay una mitzvah de volver a casarse con la mujer a la que divorciaste. Ahí que entonces ella vuelve al estatus de cualquier otra mujer. Ve en la que tú vas, Bilbad. Y solamente tiene las leyes de la que tú vas. ¿Sí? Él ahí, Joseret, Beneiset, Aldat, que tú vas, Rishonah. Es decir, se vuelve a casar en función de la primera que tú vas. Benatán la que tú vas, Ajat. Y solamente está con una sola que tú vas. Hasta aquí llega el DAF 80. Mañana, Erev Rosh Hashanah, nos encontraremos para estudiar el siguiente DAF de nuestra Masejet, llegando casi al final del octavo capítulo. Isku, Veimsu, Shana Tova, un Mevorejet para todos.